Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Mi nombre es Alejandro Segarra y soy fotógrafo. Mi madre siempre tuvo una cámara analógica, una Minolta, y con eso estuvimos fotografiando todo el tiempo, como toda nuestra infancia. Y siempre utilizaba como rollo, ¿no? Como film, y no tenía fotómetro. Entonces yo siempre tenía como que estar calculando cuál era la luz, y yo la escuchaba hablando de velocidades, ¿no? Como, esto está como para ISO 200, velocidad, no sé qué. Y yo no tenía ni idea de qué hablaba, y en aquel entonces ni siquiera me importaba, ¿no? O sea, yo era como un niño en vacaciones, pero siempre que sí, como con la cámara de mi mamá, como ahí, no sé, como que ve por aquí, toma la foto, o ven y graba esto que está pasando. Siempre como hubo eso, ¿no? Y mi papá siempre fue profesor de arte. O sea, él no era artista, era profesor de la historia del arte. Entonces siempre había como libros de arte tirados por ahí, ¿no? Yo tardé mucho en darme cuenta que ese fue como los cimientos de mi carrera. Y ya empiezo a ser fotógrafo cuando mi madre cambia esa cámara, esa Minolta, la cambia a una Nikon D300 con digital, con 1000 botoncitos, 1000 cositas, eh, y no sabía usarla. O sea, no pudo hacer la transición. O sea, decía como que era lo mismo valor, pero no entendía cómo funcionaba una cosa a la otra. Y creo que lo que le sacaba de quicio era que yo podía tener el fotómetro ahí y creo que no sabía leerlo muy bien. O sea, yo interpretaba la luz. O sea, no era como técnica. Pero bueno, al fin y al cabo, como que ella, o sea, empecé como a agarrar la cámara sin permiso, usarla, y me dijo, como, bueno, o sea, si aprendes a usarla, te dejas usarla, o sea, puedes quedártela, puedes ver qué hace. Y había un taller de fotografía cerca, que se llamaba Roberto Mata Taller de Fotografía, muy cerca de mi casa, y empecé a asistir, y pues como que fue como amor a primera vista para mí. O sea, no hubo vuelta atrás. O sea, todo lo que me decían tenía como sentido, tenía propósito, lo del visor, todo tenía sentido, entonces, digo que la foto me salvó una vida de mediocridad total. ¿En qué momento te das cuenta que de eso no solo te encanta, te apasiona, sino puedes vivir? Yo estaba estudiando publicidad y estaba cerca de graduarme. Y yo estaba haciendo como las prácticas y cuando estaba haciendo como estas prácticas, las pasantías, como que en el edificio donde me quedaba, se llamaba Parque Central, hacía también fotos cuando entraba y cuando salía. Y me empecé a dar cuenta que había gente que le gustaba mi foto, uno que otro, pero yo no sabía si yo podía vivir de eso. Yo no tenía ni idea. Yo sabía que existían periódicos, que necesitaban fotógrafos, agencias de noticias que necesitaban fotógrafos, pero yo no sabía cómo acceder a eso. Entonces yo me hice un blog de fotografía y empecé a poner ahí como lo que iba como mis avances como fotógrafo, ¿no? Casi como una bitácora. Y a medida que fue pasando eso, un día por Twitter se lo mandé a un editor de un periódico que se llama Últimas Noticias. Y se lo mandé y le dije como, bueno, si puedes revisar esto, estoy buscando trabajo y si no puedes darme nada, pues te agradecería cualquier feedback. Y a los pocos días me llamaron de Últimas Noticias y me dijeron, preséntate aquí con tu currículum para ver qué puesto puedes llenar. Entonces fue como un poco un salto ahí de fe que alguien tuvo en mí. ¿De qué te dieron trabajo y cuáles fueron tus primeros trabajos? Mira, una de las cosas más que yo digo que yo estaba destinado a esto fue que me llaman y me dicen, yo me llamo Alejandro Segarra y el tipo me dice, Elitzandro. Y yo digo, no, Alejandro, Segarra, Segarra. Y habían dos currículos, el mío que era como prácticamente de nací, estoy vivo y fui a la universidad, y el otro un currículum como de 2 páginas lleno de premios, recomendaciones, etcétera. Y él se llama Elitzandro Segarra y yo me llamo Alejandro Segarra. Él se equivocó y me llamó a mí pensando que era el otro. Y yo le dije, pero no, ya le mostré mi blog y le dije, pues yo puedo hacer esto, yo tengo muchas ganas de aprender, yo hago lo que tú me digas que yo haga. Y ahí me dijeron, bueno, te vamos a dar un mes, vamos a dar 30 días para que te pruebes a ti mismo. O sea, hay alguien que tiene reposo médico por 30 días, lo vas a cubrir tú. 30 días. Y yo, bueno, durante 30 días solo hice ruedas de prensa. O sea, mi primer trabajo fue ruedas de prensa, 3, 4 ruedas de prensa al día, todo el tiempo. O sea, ya me decía el rey de las ruedas de prensa. Y llegaba el editor, bueno, el coordinador que entonces me daba un papelito chiquitito, 4 papelitos, y me decía, estas son tus pautas de hoy. Y cuando leía así, rueda de prensa, rueda de prensa, rueda de prensa, rueda de prensa, rueda de prensa. Claro, entonces tenías que ir probándote a ti mismo ahí, pasó el mes. Después de eso me dieron un contrato de 13 meses y ya empecé como me mandaron a hacer béisbol, fútbol, Miss Venezuela, protestas, como zonas calientes, nota roja,
O sea, fue como una gran escuela para mí. Pero durante unos sólidos 3 meses solo hice ruedas de prensa. Yo creo que ellos sabían qué hacían. O sea, como que darle la rueda de prensa para que se ajuste a la ciudad, para que si o sea, lo va a hacer mal, que lo haga mal en una rueda de prensa en vez de... Y después ya empezaron a mandarme como cosas ya más grandes, ¿no? O sea, como eventos cada vez un poquito más grandes, más grandes. Pero siempre como muy cuidado dentro como un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Y para mí ese edificio donde yo trabajaba era un edificio muy moderno que habían construido, inspirado en Google y lo habían diseñado no sé quién, etcétera. Entonces tenía cafetería, gimnasio, cancha de fútbol, cancha de básquet, zona de descanso. Entonces yo hacía mi vida entera ahí. O sea, yo terminaba mi horario y en vez de irme a mi casa, pues subía y estudiaba para la universidad ahí mismo, en ese mismo espacio. Y me quedaba ahí. Entonces cuando ya decían, no, que necesitamos un fotógrafo, yo, y rellenaba horas extra. Aparte no se me pagaba más. Pero bueno, entre todo esto, trabajar como fotoperiodista y estudiar no es tan compatible y me retrasé, cuando me quedaba ya un año para graduarme, me retrasé casi 2 años. Porque los horarios entre trabajar de fotoperiodista y ir a la universidad en la mañana o en la noche eran incompatibles. Sí. O sea, tuve que sacrificar una cosa por otra. No, totalmente, no está nada fácil, ¿no? Y después de ahí, ¿cuánto tiempo trabajaste en el periódico? ¿Qué es lo que hiciste? Periódico lo compra el gobierno de Venezuela a través de un, como lo dice, un prestanombre, un testaferro. Y a todos los que trabajamos como en notas críticas del gobierno nos despidieron. O no, simplemente no nos, como que renovaron el contrato. Y entró como gente afecta al gobierno. Y yo salgo de ahí e inmediatamente que salgo de ahí digo, bueno, o sea, ya tengo que buscar algo para arriba. Busqué en otros periódicos como del mismo nivel, pero o me quedan extremadamente lejos, no había forma de... O sea, ya eran como ya un roster más cerrado, no había forma de entrar. Y me agarró Associated Press. O sea, me agarró así de, ven acá, niño. Y me puso así, ven acá. Y ahí aprendí como el siguiente nivel de exigencia fotoperiodística y fotográfica. Fue como una escuela, fue una escuela más dura aún que la del el otro periódico. O sea, me tocó, o sea, yo los quiero mucho a estos fotógrafos, Ariana Cubillos y Fernando Llano, me enseñaron de todo, pero eran duros conmigo. O sea, eran de la excelencia por delante. O sea, tienes que mandar bien, tienes que mandar rápido y la foto tiene que ser potente. Y tienes que mandar más rápido que la competencia, que es el Reuters, AFP, F, Xinhua, cualquier otra agencia que exista. Entonces, eso fue otra escuela para mí de eficiencia. O sea, como buena fotografía, eres buen fotógrafo, pero eres un fotógrafo eficiente con los recursos, eres un fotógrafo eficiente con el tiempo, qué tan rápido puedes enviar, qué tan rápido puedes diseñar una estrategia de salida para regresar a la oficina para enviar. En aquel entonces todavía no se podía enviar de las cámaras. Entonces era como todo otra escuela, también me gusta mucho. Y estuve ahí 3 años. Y de ahí, ¿en qué momento brincaste a hacer proyectos más personales? Todo el tiempo siempre he tenido un proyecto personal, es decir, mientras estaba en el periódico y en esa transición a Associated Press, mi universidad quedaba frente a una torre que se llama la Torre de David. Y yo de la ventana veía la Torre de David, que era como un rascacielos abandonado de 47, 48 pisos, ahora ya no me acuerdo. Y ahí vivían no sé cuántas personas, 5.000, 6.000 personas. Entonces, hubo una temporada en que yo estudiaba en la mañana y mi horario en el periódico era en la noche. En la noche un periódico impreso en aquel entonces estaba muerto. O sea. Yo empecé a pedir permiso y me gané como la confianza de esta comunidad y empecé a hacer fotos dentro de este edificio. El edificio era como... Todo el mundo decía que ahí está el mal de Caracas, ¿sabes? Que como que de ahí nacía toda la maldad de Caracas, todo lo malo que ocurrió ahí salía de ese edificio. Y yo lo que encontré fueron personas yendo a trabajar, niños yendo a la escuela, niños jugando, los fines de semana un asadito, una parrillita, comunidad, encontré comunidad. O sea, obviamente había menudeo de drogas, pero era como consumo personal. Decía, yo no decía, aquí no hay una gran operación de drogas porque no hay, o sea, no es viable. O sea, un edificio abandonado, tienes que subir 28 pisos y bajar, y hay una sola escalera, hubiese visto algo. No, pero bueno, ese no era el punto. Entonces empecé a fotografiar esto y lo llamé el otro lado de la torre. O sea, el otro lado de la Torre de David, como el otro lado de esta historia, ¿no? Entonces, donde la misma gente contaba por qué llegaban ahí, por qué vivían ahí. Casualmente, fue el lugar donde más seguro me sentí en todo Caracas. Un momento en que Caracas estaba con Juárez al mismo nivel de homicidios y era un lugar muy, muy peligroso. Y me sentí
como muy bien acogido ahí y hago estas fotos. Y estos son siempre mis proyectos personales. Siempre yo tengo un proyecto personal en paralelo a mi carrera periodística. Así está mi carrera periodística que me ayuda a pagar las cuentas, mantener las luces prendidas y comida en la nevera. Y están mis proyectos personales que son proyectos de autor, donde yo entro duro en una dinámica, en un problema social y lo exploro desde adentro. Entonces a veces utilizo herramientas fotoperiodísticas y clientes fotoperiodísticos para lograr tener como estas fotografías documentales, ¿no? Con no poder yo financiar todo esto, utilizo los medios para financiar pedacitos de cada y después lo junto en toda una sola historia, que es lo que yo aspiro que la gente es lo que más recuerde, ¿no? Esos proyectos personales siempre están en paralelo. Entonces el de la Torre le dediqué 1 año, el de proyecto del estado de decadencia de Venezuela le dediqué 6, y el otro proyecto de los 2 muros, que es aquí en México, que es la migración a través de México, le dediqué otros 6. Entonces cuando sumas todo, siempre he tenido 3 proyectos personales nada más, pero son como los grandes proyectos personales que le dedico años y años y años y años. ¿Cómo es el proceso para empezarlos? Y ya lo que a mí me da mucha curiosidad es para terminarlos, ¿no? Porque podrían ser toda la vida. Para empezar, no es algo que me molesta mucho. O sea, yo veo una situación, está pasando algo que primero siento que es importante documentar, segundo, algo que quiero que cambie. O sea, yo digo que la fotografía nace de, es algo que quieres que cambie, una situación que quieres que cambie, o que es algo que sea preservado. Es decir, le estás diciendo al mundo, esto está jodido, necesitamos cambiarlo, o esto es hermoso, necesitamos preservarlo. O sea, esas son más o menos las 2 vertientes de la fotografía. Después tienen mini vertientes que cada fotógrafo explora, cada uno explora su beta de oro personalmente, pero esas son para mí los 2 grandes inicios de la fotografía. Entonces yo digo, bueno, quiero cambiar esta situación en Venezuela, necesitamos ayuda y también quiero documentar para que luego no pueda ser negada. Es decir, yo pensaba en las fotos del Holocausto que sirven como testimonio para decir, no se puede negar porque alguien lo fotografió, fue documentado, fue filmado, y no es nada más como un cuento oral y escrito, sino también visual. Entonces yo también con el tema de Venezuela, para mí era eso. Es como que yo dentro de 30, 40 años, cuando alguien diga, no, eso no ocurrió así como dice, alguien agarra un libro y diga, no, pues mira, aquí están estas fotos, y estas fotos me dicen lo contrario de lo que tú me estás diciendo. Entonces para mí eso era importante. ¿Y cómo termina el proyecto? Yo creo que el proyecto termina, o sea, uno va subiendo el nivel cada vez más y más y más y más. Y vas como que más, te vas adentrando, y a la medida que te vas adentrando, el nivel de la fotografía va subiendo, subiendo, subiendo. Y llega un punto que haces una foto, a mí, ese es lo que me ha pasado a mí, que haces una foto que sientes que es el cierre. Para mí, o sea, tú haces la foto y tú ves la foto y también el estado mental donde tú estás, donde ya has invertido tanto y ves esto y ves como un descanso, como un, no sé, la foto te lo dice, tú ves una foto y la foto te habla de vuelta y te dice, hasta aquí, ya no vas a lograr nada mejor que esto. Este también es un tema mucho de introspección, de saber dónde está tu capacidad de seguir mejorando, porque si vas a estar otro año simplemente repitiéndote, también puede ser un tema de falta no estás ni siendo ni eficaz ni eficiente. Y estás gastando recursos en algo que tal vez ya está terminado. Entonces tal vez como cada personal de cada fotógrafo. Yo me acuerdo de las 3 fotos que me dijeron que mis proyectos estaban terminados. El proyecto de la Torre de David era un señor sentado en una ventana bastante grande y se veía la ciudad, él está sentado en la ventana como yendo hacia dentro del edificio y hay una paloma viéndolo a él y él está viendo la paloma. Yo decía, ahí está, listo. El estado de cadencia fue mucho más difícil, fue una foto mucho más difícil. Era un tío que estaba desnutrido, pesaba 49 kilos, o sea, y más o menos de mi altura. Y estaba muy desnutrido. Y yo le hice un retrato en la cama el día antes de que muriera por un shock séptico pues su cuerpo está desbalanceado por la desnutrición. Pero yo hice esa foto y dije, bueno, ya lo que yo estuve documentando durante todos estos años, ya llegó a mi familia, ya está en mi casa. Nosotros que somos clase media, ya tenemos una persona en nuestra familia desnutrida y que murió a causa de complicaciones por la desnutrición. Entonces, ese fue ya, dije ya. O sea, cuando ya llegó el toque personal, dije ya, hasta aquí. Y justamente fue la última foto. En ambos proyectos ya eran la foto que cerraba. Y en el proyecto de migración, esta foto del caminante sobre los trenes, yo hice esa foto y después de esa foto, pues ya. También dije, pues ya, aquí acabó.
sea, yo la vi, la vi y dije, y la pongo de último. Y después dije, no, va de primero. O sea, pero fue una decisión de último segundo. Pero esto es una foto que me está diciendo ya. O sea, no hay nada mejor que vas a lograr con esto. Con esto acabas de cerrar tu edición. Y hasta aquí fue. Entonces, es personal, pero para mí las mismas fotos me lo dicen. No, una foto icónica, creo, una foto espectacular, sí. Oye, ¿cómo fue el cambio de llegar a Ciudad de México y meterte en ese proyecto? ¿Cómo fue? Yo creo que yo estaba explorando mi propia migración. Es decir, mi migración fue en cierta medida como planificada. Yo tuve que ir al consulado de México, explicar, presentar una visa, etcétera, etcétera. Me otorgaron mi visa de trabajo. Y yo llegué a México de cierta forma planificado. Pero al mismo tiempo rimado por la condición de Venezuela. Decía yo, aquí no hay nada, ni siquiera con la plata en la mano no hay nada. ¿Sabe? Y después la plata en la mano, al día siguiente ya valía la mitad, y al día siguiente otra vez la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, yo también me fui un poco buscando como estabilidad económica, estabilidad laboral, que está difícil siendo fotógrafo, pero bueno. Y también un poco de seguridad. Yo también necesito vivir una vida relativamente normal. O sea, yo quiero ir a comprar un cartón de leche de supermercado. O sea, yo me acuerdo cuando entré la primera vez o que aquel entonces era Superama, que ahora es Walmart Express, entonces yo me puse a llorar. O sea, porque yo no había visto tanta comida junta en años. O sea, ni siquiera años, creo que en toda mi vida yo nunca había visto tanta comida. Y eso a mí me impactó mucho. Decía, pero ¿por qué hay 5 o 6 tipos de leche? Porque hay 4 tipos de yogur o más. A mí, para eso fue para mí un shock personal muy fuerte. Yo llegué a México así y me puse como a explorar mi propia migración. Primero a través de la migración centroamericana. Era algo que me interesaba mucho. Y a medida que el proyecto fue creciendo, de repente llegaron los venezolanos aquí. Y el proyecto se volvió como aún más personal. Entonces, a partir de ahí como que empecé a ir aún más. Y empecé a trabajar también con el New York Times. Y el New York Times también yo les dije como que, oye, mira, yo soy venezolano. La migración venezolana es la que está pasando por México mayoritariamente en este momento junto a los haitianos. Yo creo que yo puedo ser de mucho valor para ustedes si ustedes me mandan para estos sitios. Y al mismo tiempo esto me funciona para mis proyectos personales. Yo le dije, pues una mano lava la otra, pues. Y le gustó como el plan, le gustó la idea, y me empezaron como a enviar más a las fronteras, ¿no? Como a Tapachula, también hacia Tenosique, a Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tijuana. Entonces el proyecto empezó a crecer de la mano también de un medio, como un cliente, que es el New York Times. O sea, que era como que pagaba el transporte, pagaba el hotel, pagaba el carro. Entonces, claro, ellos publican las fotos primero, hacen lo que tienen que hacer, y ese después tiene un periodo de gracia que tienes que dejarla ahí, y después la puedes usar para ti. Le encontraste un gran camino, ¿no? Sí, yo creo que ese siempre ha sido el camino para hacer foto. Es decir, a mí un fotógrafo, una vez de Magnum, que se llama David Horn, me dijo, o sea, es como, tienes que hacer tu trabajo tu trabajo personal más comercial y tu trabajo comercial más personal. Aplicado al mundo del fotoperiodismo, yo creo que es trabajo personal más periodístico y el periodístico más personal. Y ahí hay como un punto dulce que creo que te puede ayudar a hacer carrera. Y es donde yo me afinco mucho. Entonces, por ejemplo, yo hace unas semanas quise hacer un trabajo sobre vaqueros. Unos vaqueros que están perdiendo su estilo de vida por el cambio climático. Y yo lo organicé todo como si fuese con mi dinero. Y el último segundo dije, pues yo no quiero gastar mi dinero. Entonces vamos a proponerle otros medios porque yo quiero hacer esto, porque yo creo que es importante, pero yo no quiero gastar mi dinero. Y capaz a ellos les guste. Entonces, no es como que yo trabajo para el New York Times, o sea, yo trabajo con ellos. O sea, yo no soy un empleado, y yo no me veo como un empleado, yo me veo como un colaborador. O sea, como alguien que está ahí al lado, como que ellos necesitan fotógrafos, yo necesito un editor, necesito un equipo que escriba y un equipo de seguridad y dinero. Y ellos tienen eso, yo soy el fotógrafo y es como que ese punto medio ahí. O sea, no hay que arrastrarse por el trabajo. O sea, es como saber darse un valor a sí mismo, a ti mismo, y saber ponerte tú mismo en un pedestal. O sea, porque más nadie lo va a hacer por ti. Para mí eso es importante. Ahora platícame un poco más de los proyectos. ¿Cómo es que logras desde el primer proyecto en Venezuela, logras conectar muy bien con la gente y eso se ve en tus fotos? Se sienten, eres como un testigo que ellos permiten. Siento que logras este permiso de las personas con tu calidez, con tu personalidad y se ven las fotos. ¿Cómo haces para ganarte ese lugar, para ir haciendo ese tipo de fotos tan íntimas muchas veces?
A ver, hay como muchos espacios, ¿sabes? Si yo conozco a una persona para hacer la foto que yo quiero hacer, no simplemente puedo llegar con la cámara y ¡clac! Rápido, porque sobre el mero hecho de observar algo hace que cambie. O sea, la naturaleza de eso cambia. Eso es un hecho hasta científico. Y si yo voy, pues nada más levanto la cámara, ya eso cambia. Entonces, para tratar de no alterar esa dinámica, yo lo que hago es hablo mucho. Hablo, me presento, hola, ¿cómo estás? Pero con la cámara colgada al frente, ¿no? Soy persona, soy tal, voy a ser tal, ¿cómo estás tú? ¿De dónde vienes? Échame el cuento. Y la gente normalmente quiere ser escuchada. O sea, mucha gente quiere ser escuchada. Y a medida que eso va pasando y vamos hablando y entra como un círculo de confianza, hay muchos hitos de confianza que tienes que romper o traspasar para que esa persona regrese otra vez a su estado natural en el que estaba antes que llegues tú. Entonces yo normalmente es que voy, hablo contigo y no te hago una foto, te digo, mira, voy a seguir, pero más tarde vengo y me saludas. O hablamos otra vez. Voy, regreso media hora después, entonces voy plantando como pequeñas semillas. Y cuando regreso, ya no soy un desconocido, es el fotógrafo con que ya hablé hace media hora. Alejandro, o me llaman por mi equipo de béisbol, o me llaman por donde soy, me dicen Caracas, o me dicen por los navegantes del Magallanes, mi equipo de béisbol, me dicen Magallanero. Y entonces ahí ya hay como una media vuelta de tuerca de confianza. Y entonces empezamos a hablar otra vez, le digo, ¿te molesta si hago un par de fotos? Vengo aquí a hacer algo. Sí, dale, yo voy a colgar aquí la ropa. Entonces ya tengo una escena, estoy fotografiando que si yo hubiese llegado con la cámara normal, hubiese sido disruptivo. Entonces es como plantar pequeñas semillitas de confianza. Algunas florecerán, otras no, pero por lo menos están ahí. O sea, las vas poniendo ahí y después simplemente ir a hablar, cosechar la relación que acabas de sembrar, ¿no? Entonces eso me sirve mucho. Pero cuando no puedo hacer fotos es porque ya estoy cansado de socializar. Es decir, mi batería social se acabó, ya no puedo hablar más y como no voy a llegar con la cámara simplemente a disruptir, o sea, como a romper ahí ese ciclo que está pasando, pues es cuando paro. Entonces trato de guardar mi batería social para cuando la luz está más bonita. Entonces al mediodía voy, hablo con las personas. A las 4 de la tarde, cuando el sol está caído, ya cayó y está más suavecito, está bonito y están las siluetas, ya yo sembré. ¿Sabes? Entonces vengo a cosechar. Entonces, hey, ¿cómo está? Tal? Y de repente estoy haciendo fotos, ya no soy un desconocido, ya soy Alejandro el fotógrafo. El Caracas fotógrafo o Venezuela, dependiendo de con quién estoy hablando. Y confío también, les confío un poquito de información mía, ¿no? O sea, les digo quién soy, de dónde vengo, si estoy o no estoy en una relación, cuántas perras tengo, dónde vivo, qué me parece tal cosa, ¿sabes? Pero simplemente es como hablar, ser humano. Y estás hablando de esta conexión muy humana. ¿Te has sentido en algún punto en riesgo? ¿Alguna vez has dicho, sí, me gané a esta persona, pero no estoy seguro, esta situación ya está más complicada? Creo que entre migrantes no. Creo que me pasado en Venezuela cuando estaba fotografiando. Yo mi proyecto de Venezuela lo dividí en diferentes capítulos para poder abordarlo, porque el colapso era tan masivo que sabía que había que abordarlo por pedacitos. Y uno de los pedacitos era sobre seguridad, ¿no? Sobre la inseguridad, sobre nota roja. Entonces me alié con muchos periodistas y fotógrafos de nota roja que me pasaban datos y etcétera, etcétera. Y más de una vez sí estaba como fotografiando a una muchacha, ¿sabes? Como que logré contactar con ella y ella era obviamente criminal, secuestraba, extorsionaba, no sé hasta qué punto puedo decir que era una asesina o no, pero era una persona que estaba armada y tenía como todos estos códigos de soy una persona peligrosa, ¿no? Y una de esas me dice, no, yo también a veces me gano alguito para cuando tengo flojera, pues, le corto el pelo a una persona, dos, tengo una barbería, me cortó el pelo a mí en su barbería, salí. Pero una vez está como que afeitando a un muchacho y empieza un tiroteo afuera. Y ella se asoma para ver si es que ella tiene que salir a tirotear. Y dije, bueno, si esto pasa, yo no me puedo mover, yo no puedo salir con ella. O sea, a ver, primero, cómo es un criminal, después, a quién mata, a quién no mata. O sea, como que había líneas éticas que podían estar un poquito borrosas. A un fotógrafo, capaz otro fotógrafo te dice, no, yo hubiese salido inmediatamente con ella. A ver qué pasa. Pero yo lo que dije fue, pero si les dan a ella, me pueden dar a mí. También, si ella mata a alguien, yo tengo la obligación ética de denunciar. Entonces, si ella hace eso y yo lo fotografío, también ella me va a herir. O sea, va a dejar que yo me vaya. Entonces yo dije, pues si todo esto pasa,
yo me quedo acá. O sea, yo no me muevo de aquí. Yo no quiero ver nada. Porque si no, yo no sé si entro, pero no sé si salgo. Un par de momentos así donde habían tiroteos, donde estaba acompañando después la policía y a la policía los buscaron, le empezaron a disparar. Hubo un par de momentos en que yo dije, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero al mismo tiempo estaba tenía mucha convicción de que era algo que era necesario para la memoria histórica del país. O sea, hay un propósito mayor que me da una pizquita de valentía más como para poder aguantar. O sea, como para no irme corriendo, porque asustado sí. O sea, te tiemblan las manos, empiezas a sudar, sientes que los ojos se te van a salir, que tienes la pupila de este tamaño, o sea, tienes la adrenalina 1000 y el choque después cuando sales de la adrenalina, el choque hacia abajo es horrible, el estrellarse, pero yo estaba convencido de que era necesario. O sea, que todo esto era necesario por el bien común, o sea, como por mi país, por nuestra humanidad, por nuestro futuro y para recordar siempre que eso ocurrió, pues. Pero sí, pues, Ahí volviendo un poco a lo bello, me vino a la mente estas fotos de tu proyecto de migración en México, que retratas una pareja dentro de una escena de carencias y tal vez muy dura, ¿no? Veo mucha esperanza y mucha belleza, ¿no? Creo que es parte de tu sello. ¿Cómo vas logrando esas escenas? ¿Cómo las vas llevando? a ver, sobre el tema de la belleza y como estas composiciones muy cuidadas, eh, yo parto del principio que yo no puedo ser cruel con mi cámara. O sea, estas personas, traté de plantar una semilla de confianza, la semilla floreció, creció, ahora yo no puedo machacar esa flor y simplemente agarrarla y romperla. No, o sea, yo quiero fotografiar eso y dejar eso ahí creciendo para el futuro. O sea, con muchas personas todavía estoy en contacto. O sea, y existe como una relación, no sé si bien de amistad, pero por lo menos una relación, o sea, que está en buenos términos, ¿no? Yo no puedo ser cruel. O sea, yo no puedo dar las gracias siendo cruel. O sea, estás en el peor momento de tu vida, probablemente uno de los peores días de tu vida, peores meses de tu vida. Estás tienes un trauma y yo llego con una cámara y soy intrusivo y te parto la cara con la cámara y taca, 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 taca. Para mí eso no existe. O sea, para mí eso no puede ser. O sea, yo no quiero que esta gente piense en el fotógrafo como, esos fueron los peores días de mi vida y aparte había un fotógrafo imbécil detrás de mí siendo invasivo de mi espacio personal y tuvimos que poner un límite, no más bien que decir como, coño, había un fotógrafo que se tomó el tiempo de escuchar mi historia, me tendió una mano y yo a cambio le di acceso a mi vida durante 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, un día, el tiempo que quieran. O sea, el tiempo que ellos me digan, ya, estoy como cansado, bueno, hermano, no pasó nada. Entonces ahí es donde entra el tema de la humanidad. No se puede ser cruel con la cámara. O sea, es antiético ser cruel con la cámara. Entonces, por ejemplo, no verás fotos de gente comiendo, por ejemplo. O sea, es como un momento muy privado, un momento de familia. Tiene que ser algo muy, muy simbólico de ese momento, como para que yo levantar la cámara y hacer una foto de un grupo familiar comiendo. O también hay momentos donde simplemente, pues, no sé, alguien está yendo ahí al baño o se está bañando y no está en su mejor momento, está vulnerable. O sea, quitarse la ropa es un momento vulnerable. También a fotografiar eso, o sea, yo al principio de mi carrera sí lo estaba haciendo, después me di cuenta que no debía hacerlo, pero no porque otro fotógrafo lo ha dicho, simplemente decía, pero yo decía, qué fastidio, si yo estuviese en esta posición, me quisiera bañar, asear, para tener algo de dignidad, hay un tipo fotografiándome, yo mi desnudo, entonces yo dejé de hacer esa foto también, ¿no? O sea, empecé a huir como de estos tipos de fotos como para justamente para dignificar. O sea, yo quería dignificar, yo quería que estas personas se vieran como personas resilientes, se vieran como personas dignas, testarudas, duras, por todo lo que han vivido, pero sin embargo de todo eso muy humanas. O sea, que todos estos sentimientos humanos que estaban ocurriendo, que todos tenemos, simplemente estaban ocurriendo sobre un tren, sobre las vías del tren, en una carretera caminando, durmiendo en un parque. Entonces todo era válido. O sea, la, la gente molesta, la gente feliz, enamorada, no sé, cualquier otro sentimiento que se expresara, como para tratar de entender un puente de empatía, ¿no? Entonces ahí viene la foto de los enamorados, que aparte ya era una foto que yo estuve buscando mucho tiempo. O sea, yo sabía que esa foto era importante, no sabía que esa foto en específico iba a ser esa. Pero yo había fotografiado muchas parejas en el camino y lo encontraba como algo válido de mostrar.
Solo que en esta foto ocurre y de repente se voltean, se están viendo enamorados. Esta muchacha tiene una camisa, o sea, una camisa de maripositas. Entonces, ya, mira, ¿ves? Hasta las maripositas en el estómago, aunque uno siente cuando estás enamorado, está representado en la foto, y al mismo tiempo yo pensaba en estas maripositas que ella tenía en la camisa como las mariposas monarcas, ¿no? Que, ¿sabes? Que son unas, o sea, migran entre países, van y vienen. Entonces yo dije que, o sea, se juntaron todos los simbolismos para hacer que esta foto sea la que le abre a la gente el corazón. O sea, pues la gente está acostumbrada a ver sufrimiento y tiene un escudo contra eso, pero cuando ve amor, cuando ve niñez, cuando ve ciertas cosas, como baja la guardia. Entonces yo quería que la gente bajara un poquito la guardia para volver a meter otra vez estas fotos, como todo lo que viene después, como meterlas como de contrabanda, ¿no? Como que abriste un poquito la puerta, mira los enamorados, de repente, coño, mira esta situación de vulnerabilidad de derechos humanos, ¿no? Y es como que, pero ya bajaste la guardia. Entonces esta foto tiene como un propósito dentro de la edición y para mí pasé años buscándola. O sea, tengo años y años de fotos de parejas enamoradas. ¿Siempre quisiste ser fotógrafo y hacer este tipo de cosas? ¿O de dónde viene ese sueño? Mira, para mí la fotografía no es como un trabajo, o sea, es un trabajo obviamente, pero es una vocación. Y para mí aparte es una vocación humanitaria. Es decir, yo nunca esperé hacer dinero de esto, ni tener reconocimiento de esto. O sea, todo el reconocimiento que ha llegado se siente como una validación de tus colegas y es una herramienta para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y este tema de la vocación, yo viene de que chiquito, o sea, yo quería ser doctor, o sea, pero nunca fui buen estudiante. Jamás fui, o sea, fui pésimo estudiante. Yo creo que ni siquiera que no fui bueno, es que fui mal estudiante. De estos que se la pasaban detenido porque te portaste mal, porque rompiste tal cosa, porque hiciste tal broma, porque te montaste en el techo. Todo eso me pasó a mí. Y siempre quise ser doctor, no pude, y eso nacía de esta serie de IAR con esta persona llamada Luca, que se fue, era doctor, y se va a África con Médicos Sin Fronteras a como pues a cuidar, a curar gente que eran las personas que más necesitaban a un doctor. Yo quería ser esa persona, yo no quería ser un doctor reconocido ni con dinero ni nada, para mí era como un tema de ir a ayudar. Entonces, de ahí nace esto, ¿no? O sea, como de tratar de colaborar un poquito con que el mundo tal vez, o ciertas sociedades, o ciertas comunidades, pues estén mejor, sean mejores, y todo eso nace de esa profunda vocación de, tal vez de como de ayudar, ¿no? Y me tocó, fue a través de la fotografía, que a veces es tangible, a veces no es tangible, pero es como ese deseo, ¿no? Lo que decía, el deseo de que algo cambie para bien. Y entonces, pues, de ahí viene todo eso como junto, ¿no? Eso es como mi núcleo de por qué soy fotógrafo. ¿Y en qué proyecto estás trabajando? Hablabas de estos 3 grandes que te han llevado pues más de una década. ¿En qué estás hoy trabajando? Ahora mismo no estoy un poco, no diría en la búsqueda, estoy abierto a recibir un proyecto. Es decir, o sea, un proyecto de 6 años sí me consumió bastante. O sea, y me consumió, y no me agrada, me consumió a mí, me consumió relaciones amorosas, consumió relaciones de amistad, hubo mucho sacrificio, hubo mucho dolor. Entonces yo también, después que terminó este proyecto, en vez de saldar inmediatamente este proyecto, decidí tomar un tiempo para mí. O sea, como de descanso, como de reflexión, de tratar de vivir un poco y disfrutar lo conseguido, ¿no? O sea, los reconocimientos, el afecto de colegas, de otras personas. Pero ahorita ya volví a estar como que otra vez estoy sintonizando, diría yo. O sea, estoy como que en la búsqueda de un proyecto personal, pero no en la búsqueda activa. No es como que la búsqueda del proyecto personal es como la búsqueda del amor. No encuentras el amor buscándolo. Simplemente sales al mundo y te expones y eso a ti te encuentra. O sea, te encuentras con una persona que haces clic, que haces match, y también siento que es lo mismo con la fotografía. O sea, yo siempre he dicho que la fotografía es como el amor. Piensa muy apasionadamente y después se vuelve un compromiso. Lo mismo pasa cuando estás buscando un proyecto personal. O sea, te expones, lees más noticias, lees más libros, ves más películas, vas a más sitios a ver qué está ocurriendo, y creo que así nace un proyecto personal. Entonces ahorita estoy como en esa etapa de resintonizando con el mundo para ver qué hay, o sea, ver qué me emputa, para ver si esto necesita ser cambiado
O también hay proyectos que digo, bueno, esto necesita ser preservado. Entonces estoy en ese proceso. ¿Qué es la creatividad para ti? Es todo lo que tú absorbes como persona. O sea, todo lo que te alimentas de la creatividad de otras personas. Y eso puede ser, no sé, cualquier película, cualquier libro, incluso contenido de TikToks, que sean repetitivos y a veces hasta de basura, pero todo eso, ¿no? ¿Sabes? Todo este tipo de cosas que vas absorbiendo, arte, pintura, arte callejero, graffiti, performance en la calle, todo lo que venga de otra persona que sea creativo, eso alimenta tu creatividad y de ahí nace la creatividad para mí. Entonces, en la medida que soy más creativo es porque he estado absorbiendo más. Y absorber más quiere decir estar viviendo más, saliendo más, a exponerme, a conocer, a ver. Entonces, para mí eso es la creatividad. Es un reflejo de tu vida. ¿Qué le dirías a un joven creador, fotógrafo, artista que está empezando? ¿Cuál sería tu consejo? Paciencia, paciencia. Es un maratón, no es una carrera. Así como decía profesor de foto. En cualquier ámbito. Es paciencia, es constancia, es mucha constancia, porque puedes tener un buen proyecto. He visto muchos fotógrafos, un buen proyecto, y es como un one hit wonder, ¿no? Como pegó en la radio durísimo, y ya más nunca escuchaste una buena canción de esa persona. Lo mismo pasa en la fotografía, es como pegan un proyecto durísimo, porque se expusieron, porque soltaron todo lo que eran de ellos, también porque hay unas condiciones alrededor que permitían eso, y unas, o sea, variables que todo se juntó. Pero si no eres constante y si no eres dedicado, te pasa una vez y ya. Entonces, si lo que quieres hacer una carrera es más de constancia, más de hábitos, que es algo que a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo no soy precisamente una persona muy paciente ni muy de hábitos controlados que yo te diga todos los días, bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días y a las 6:15 salgo a correr y no. O sea, yo voy viendo cada día como se me van antojando, pero es y tener claro que o sea, hay que tener un propósito y una convicción para, por lo menos para la fotografía, y para cualquier rama del arte. Que en la medida en que los días más difíciles, cuando llegan los días más difíciles, si tú tienes esa convicción, la tienes dura y la tienes muy arraigada dentro de ti, yo creo que es lo que te permite sobrellevar las malas temporadas puede ser de críticas, de trabajo, puede ser de falta de trabajo o de cualquier cosa que sea adversa. O sea, en los momentos más adversos, cuando tienes la convicción de que lo estás haciendo por algo más grande que tú, creo que es lo que te permite sobrellevar esos malos momentos. Como mucha paciencia y mucha constancia. O sea, es como todo lo que tú eres y todo lo que absorbes es, es proporcional a tu obra y a lo que tienes que decir, ¿no? Y yo sí creo que todos tenemos algo que decir. Y hay toda una variedad de fotografía que puede ser explorada, ¿no? Yo creo que la fotografía está en su mejor momento. Yo creo que la fotografía, la quintesencia de la fotografía es la fotografía del celular. Yo creo que, aparte de esto, algo que a mí me encanta decir, yo creo que la fotografía es el verdadero lenguaje universal del amor. Porque cuando fotografiamos algo es porque no queremos que se termine. Es decir, cuando alguien fotografió el atardecer a su pareja, al perrito o el abuelo al nieto o cualquier cosa, es un acto de amor porque le estás diciendo al mundo, es un momento tan único que quise inmortalizar y que nunca quiero que acabe. Pues entonces lo puedo seguir revisitando cuantas veces yo quiera. Entonces es como sensación de comunidad. Entonces yo creo que esa es la fotografía más genuina, es esa. ¿Ves? Y yo siento que es eso. O sea, la fotografía es el lenguaje universal del amor, del corazón del fotógrafo al corazón de la audiencia.